El 5 de diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social y mandató a realizar un programa piloto de afiliación. Así, el 1 de abril de 2019 inició un registro y a la fecha se tienen afiliadas a 11,947 personas trabajadoras del hogar. Es igual que cualquier otro tipo de trabajador, se cubren todos los ramos de aseguramiento, lo que implica, como ya lo señalaba, atención médica en caso de enfermedad o accidente, incapacidad, ahorro para el retiro, prestaciones sociales y guarderías. A decir del funcionario, el 26% de las personas que se han afiliado se ubican en la Ciudad de México y en el Estado de México. Sin embargo, según la encuesta nacional de ocupación y empleo realizada por el INEGI, al tercer trimestre de 2019, en México existen 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar. El 90% de ellas son mujeres, principalmente en un rango de edad de entre 40 y 49 años y más de 50 que perciben un salario promedio de 3,151 pesos mensuales. Creemos que la consolidación de estas propuestas lo que va a permitir va a ser contar con un marco legal totalmente alineado a las particularidades de este sector y reivindicar derechos. Sin embargo, aunque los avances son significativos, la presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Marcelina Bautista, hizo un llamado a los empleadores a inscribir a sus trabajadoras al IMSS. También hago un llamado a mis compañeras para que platiquen con sus empleadores y se acerquen a nosotras para garantizar estos derechos. Eric Pinto, 21 Noticias.